Ahora en el segmento de nutrición, Sandra Suárez nos dirá cómo calcular la pérdida de líquido en un entrenamiento. Bueno, pues en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo calcular las pérdidas de líquido durante un entrenamiento. Y lo vamos a hacer porque es importante que ustedes determinen cuáles son sus pérdidas individuales para que planifiquen cuánto deben tomar durante un entrenamiento o una carrera. Y esto es importante porque si ustedes llegan al final de un evento o de una carrera o de un entrenamiento con más del 1% de su peso de deshidratación, probablemente su rendimiento estuvo entre un 10 a 15% por debajo del que debería ser. El 1% de su peso es, pongamos por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, pues el 1% serían 700 gramos. Si usted arranca una carrera con 70 kilos y llega con 69, ya perdió más del 1% y probablemente su rendimiento fue menor del que hubiera sido con una hidratación adecuada. Lo primero que deben hacer es que antes de la carrera se pesen en una balanza confiable que esté graduada y sin nada de ropa, es decir, desnudos, se pesan justo antes de salir a correr. Luego van a notar cuánto tiempo duró la actividad, si fue 60 minutos, 70, 80 o 2 horas. Posteriormente van a notar todo lo que se hayan tomado durante el evento o la carrera. Por ejemplo, si tomaron 1 litro de agua o de bebida energética, pues eso es lo que es la ingesta durante. Y finalmente van a pesarse al llegar otra vez a su casa o a su carro donde tengan la balanza, igualmente sin ropa. Entonces, para calcular cuánto pierden ustedes en una sesión, lo que van a hacer es que a su peso, supongamos 70 kilos, que fue el peso original que dijimos, le van a sumar la ingesta de líquido, que hemos dicho que era un litro. Y a esa suma, es decir, 70 más 1, 71, le van a restar el peso después, supongamos que fue 69 kilos. Si hacemos 70 más 1 menos 69, nos da que su pérdida fue de 2 kilos en esa hora o 80 minutos de entrenamiento. Entonces, si quieren saber cuánto pierden por una hora, es una regla del 3. Si en 80 minutos perdieron 2 litros, entonces en 60 minutos, ¿cuánto perderá? Es decir, 2 por 60 entre 80 y les va a dar la cantidad de líquido que ustedes pierden por hora de entrenamiento. Lo ideal es que si no pueden cubrir el 100%, al menos el 80 a 90% de esa pérdida logren cubrirla en el trayecto de su carrera. Y que luego, si ustedes ven que su déficit es mayor al indicado, también deben reponer esas pérdidas para que al día siguiente no arranquen con deshidratación. Es decir, si ustedes, por ejemplo, perdieron en la carrera 1 kilo o 2 kilos, para poder recuperar sus pérdidas y estar bien al día siguiente, ustedes deben multiplicar su pérdida por 1.5. Es decir, en el ejemplo anterior, si nosotros perdimos 1 kilo, por ejemplo, o 1,5 litros y no recuperamos, o perdimos o nos quedamos con un déficit de 1 kilo de peso, si eso lo multiplicamos por 1.5, lo que quiere decir es que debemos tomar 1.5 litros durante las 24 horas o lo que queda de día para que al día siguiente estemos bien hidratados. En resumen, hablamos de 2 cosas. Primero, estimar cuánto debo tomar en una carrera, que es lo que hacen calculando peso antes más ingesta de líquido menos peso después. Y lo segundo es, si no lograron cubrir y ya llegaron con más de ese déficit que debían llegar al final, multipliquen el déficit de peso al final de la carrera por 1.5 y eso les da lo que deben tomar durante el resto de ese día para estar bien hidratados para su próxima sesión de entrenamiento al día siguiente.